llegamos de vacaciones y ¿qué tenemos que hacer con los acuarios? Cambios de agua, podas, controlar parámetros, hacer mediciones. Bueno, quizás no sea tanto lo que tengamos que hacer si hemos hecho una buena previsión como en el vídeo anterior. Si hemos hecho los deberes antes de irnos de vacaciones, quizás al volver de vacaciones, con unos cambios de agua y poquito más, tengamos los acuarios de 10. Dicho esto, vamos a ver qué tenemos preparado en el vídeo de hoy. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Ya hemos vuelto de vacaciones, solo 3 días de vacaciones. Bueno, hay que decir que del último vídeo a este vídeo han pasado 8 días exactamente de que tomé las imágenes hasta las que voy a tomar en el día de hoy, y yo todavía no sé lo que me voy a encontrar en el otro lado de la pared. Al otro lado de la pared está la Fish Room y no tengo ni idea de lo que ha pasado durante 8 días. He llegado ahora a casa y esto es lo que me voy a encontrar. Este es el pastel, me lo voy a encontrar junto a vosotros. No he tocado ningún acuario, no los he mirado, no he hecho nada. Primeras impresiones y sobre todo trucos a la hora de volver de vacaciones en este vídeo. Darle like, comentarios aquí abajo, sugerencias, todo lo que queráis aquí abajo, porque comenzamos. Energías cargadas después de estas vacaciones cortas, pero bueno, no han estado mal. Vamos a ver qué nos encontramos. Primeras impresiones al volver de vacaciones, ¿vale? Un primer chequeo así de primera mano. Ok, estoy mirando los acuarios un poquito por encima. Voy a bajar el store que tengo aquí, ¿vale? Para que no refleje en la pared. Ok, vale, cositas. Esto es sin corte ni nada, lo estáis viendo, por eso no he cortado ni el salto. Vale, lo primero, acuario marino, ¿cómo lo veo? Vale, después de 8 días, obviamente, cristales en los, o sea, algas en los cristales. Esto es inherente a cualquier acuario marino, es inevitable. Y bueno, no lo veo mal, no lo veo mal. Tampoco está mejor que cuando me fui, pero no lo veo peor. Tenía problemas de cianobacteria, han desaparecido. Esto, entre otras cosas, fue a que al final, vamos a ver cómo está esto, me decanté por quitarle el calcetín al acuario marino y bueno, ha sacado más suciedad del skimmer, eso sí que lo he visto. En una semana lo dejé limpito, en una semana, bueno, no ha sacado nada mal, bastante oscuro, ha estado esquimeando un poquito más en seco. Voy a meterle húmedo ahora, antes de ponerle el calcetín y hacer cambio de agua. Han pasado 8 días, tampoco es necesario que le haga un súper cambio de agua ahora. Con hacerle un cambio de agua de un 20% sería suficiente. En acuarios marinos tampoco es muy relevante esto tras volver de vacaciones. Los niveles han funcionado bien, autorrellenadores ok, aquí está todo bien. Vale, nada, pues ahora simplemente lo que yo haría en este acuario marino: limpiar cristales, poner calcetín, limpiar un poquito el sustrato, removerlo y tal, y poco más. Medir parámetros, hacer un pequeño cambito de agua, que es un 20-30%, y sería más que suficiente. La verdad es que no se ha quejado. Los corales que están vivos siguen vivos, y los que no estaban vivos cuando me fui, pues obviamente siguen sin estar vivos. En fin, le meteré un mano. De momento la temperatura mucho más fresquita que cuando nos fuimos, eran 40 grados cuando nos fuimos. Ahora ya ha bajado bastante, así que ventiladores, ok. Nos preguntaba un seguidor que cómo hacíamos nosotros para preservar estos ventiladores del salitre, de esa sal que corroe todo. Es imposible. Mirad cómo lo tengo yo de óxido, simplemente con cambiarlo cada año o cada 2 años. Yo me lo compré en Amazon, creo recordar, y ya está. Es un ventilador de pinza, no tiene más. Con cambiarlo, pues eso, cada año, cada 2 años, son 20 euros o 15 euros creo que me costó. Suficiente. Nada, el equipo de autorrelleno, obviamente, le dije a la persona encargada, que en este caso era mi hermana, que si se podía encargar de rellenar esto si veía que bajaba mucho el nivel. Hace 2 días creo que le he hecho agua, así que perfecto. Aún así, con 30 litros habría habido de sobra, pero bueno, por si acaso, a mí me gusta tener las cosas controladas. La cámara funcionando, la verdad es que he ido controlando más o menos todos los días. Me metía para comprobar precisamente que estuviesen a nivel los equipos de autorrelleno. Prácticamente no ha bajado nada el nivel. Y bien, vale, siguiente vistazo. No lo he mirado todavía. Dios, estoy ya viendo cositas en este acuario. Cuando yo me fui en este acuario, no sé si recordáis que dije, hay un pequeño alga filamentosa. Bueno, esto tampoco sabemos por qué habrá podido ser. Habrá que medir parámetros, pero mirar en 8 días la que se me ha liado aquí. Esto principalmente fue porque introduje el Fissidens, que estáis viendo por ahí, y por ahí tenía algo de alga filamentosa, y pues he aprovechado mi periplo vacacional estos 8 días, pues a tope. Recordar que yo dejé los acuarios abonados para aproximadamente unos 4 días. A mitad de semana le dije que abonase con el abono que tenía por aquí encima, el de Trópica es el que utilizamos.
Le dije más o menos las cantidades, los push que tendría que echar en el acuario. No sé tampoco los que echó, pero bueno, que esos son algas que las retiro con la mano. En general, en líneas generales, el acuario está bien. Como vemos, las rotalas están brotando, los Pogostemon erectus están brotando, los pececitos están todo bien. El Agassiz, aquí lo tenéis. Pues genial. Vale, lo veo todo bien, los filtros funcionan bien. Quizás el nivel del agua en este acuario, como no tenía autorrellenador, me ha bajado un poco, no me preocupa. Rellenamos ahora antes de hacer cambio de agua. ¿Por qué relleno ahora? Para cambiar una cantidad que yo la tengo siempre en la cabeza y así no me varía mucho luego el tema de los parámetros y demás. Así que relleno con agua de ósmosis para luego hacer un cambio de agua. Puede sonar a tirar el agua, pero para mí no lo es. Entonces, bueno, cada uno tiene sus cositas. ¿Qué voy a hacer? Obviamente retiramos las algas a mano, cambiamos en acuarios de agua dulce. Yo recomiendo después de vacaciones, hombre, si te vas 4 días no pasa nada. Si te vas una semana tampoco pasaría nada. Si te vas 15 días, pues yo recomiendo hacer cambios, pues eso, de aproximadamente un 50%, 60%, si tenéis disponibles. Si tenéis acuarios grandísimos de 500 litros, pues a lo mejor con un 30%, 40% es suficiente. Depende cómo veáis el acuario. Si lo veáis muy atacado, con mucha suciedad por todos lados, hacemos un 60% cambio de agua y ya está. Yo en este caso le voy a hacer un 40% de cambio de agua y más que suficiente porque no veo el acuario en absoluto mal. Estos zorretes voladores que veo por aquí, os estáis portando mal, chicos, tendréis que estar comiendo algas. Nada, la verdad es que la tienen bastante controlada. No me preocupa la alga filamentosa. Vamos a ver si es una descompensación a favor de los fosfatos, a favor de los nitratos. Vamos a ver de qué es. Y ya está, lo solucionamos. Pero la verdad es que, oye, ni tan mal. No tenemos que hacer mucho trabajo en este, madre mía. Este ha mejorado bastante. Están creciendo, no se ve nada, pero están creciendo, sí, alguna alga filamentosa, pero las plantas están creciendo mucho más rápido que esa alga filamentosa y poco a poco se lo va a comer. Está creciendo hasta la tapizante sin tener ningún sustrato, o sea, ningún aporte de CO2. Vale, vamos con el holandés. Este sí que está hecho una salvajada de acuario. Madre mía, ha crecido un montón. La rotala, Wallichi, ha crecido un montonazo. La rotala normal también se ha ido a la superficie, pero bueno, la rotala Wallichi un montón. La blisa japónica se me ha descontrolado, la voy a quitar ya para seguir creando otro macizo y ya está. Tengo que decir, el difusor de CO2 no me está funcionando bien. Perfecto, maravilloso, cosas que pasan. Y nada, Rantanplan, obviamente, está perfecto y maravilloso este pececito beta. Nos gusta. ¿Qué voy a hacer? Por ahí detecto algo de crecimiento de punto verde, totalmente normal, por esa descompensación en el abonado. Pero bueno, en líneas generales, después de 8 días sin hacer absolutamente nada en este acuario, está bien. El equipo de autorrelleno, que recordáis, es Marato Duo, la verdad es que me está funcionando espectacularmente bien. Os dejaré, si queréis, el enlace donde lo compramos, que fue en Peces. Aquí en la descripción. Ha funcionado muy bien, no han petado las bombas, no ha pasado nada raro, funcionamiento correcto, maravilloso este acuariete con Rantanplan. Con este ¿qué vamos a hacer? Con este ya sí que tengo que podar, tengo que hacer un cambio de agua del 50%, este es impepinable. Y podar, no puedo podar todo el acuario, te voy a podar blisa japónica para que no le haga sombra a la Monte Carlo, que si la vemos desde arriba, mirar toda la sombra que le hace, por eso el tapizado pues a veces no es perfecto, por eso la quiero quitar. Y punto, hay que perfeccionar este acuario. Por lo demás el acuario está bien. Podaremos la blisa japónica y podaremos rotalas por aquí atrás y ya está. Obviamente la Wallichi también la voy a podar. No voy a tocar más plantas porque la semana siguiente podaré el resto que no haya podado esta semana. Y ya está, me gusta cómo va este holandés. Si lo miramos de lejos parece que prácticamente no nos hayamos ido de vacaciones. Así que perfecto. Ya es quitar este pedazo de botella de autorrelleno, poner un pequeño depositillo escondido, esconder todo esto un poco, dejarlo ya perenne, porque sí que es verdad que lo voy a usar, este equipo de autorrelleno. Para mí es maravillosamente cómodo. Y lo voy a usar. Cositas que me dijiste en los comentarios. ¿Por qué tienes un bote de cola del chino aquí? Para sujetar la manguerita del filtro Heim, que lo tengo provisional, porque estamos preparando ya desde ayer. No sé si me seguís por Instagram o no, pero dimos unas pequeñas pinceladas. Lo tengo aquí para sujetar esta flauta, porque desde ya vamos a empezar a planificar nuestro proyecto, el Solo Heim. Y este va a ser el filtro, entonces lo tengo aquí porque no tenía otra cosa, se lo tuve que dejar así colocado. Autorrellenadores, los quitamos y ya está. No voy a hacer absolutamente nada más. He vuelto de vacaciones, pero tampoco me tengo que eslomar.
Cambios de agua, eso sí, impepinable, y retiramos alguitas si ha salido algún tipo de alga, volvemos a las rutinas anteriores, misma cantidad de CO2 en los acuarios, misma cantidad que cuando nos fuimos de abonado en los acuarios, no hacemos nada más, controlamos las algas, que no se nos vayan de madre, y sobre todo las 2 siguientes semanas a volver de vacaciones observamos el acuario y vemos cualquier posible descompensación en parámetros que se pueda estar produciendo. Dicho esto, no hay que complicarse mucho más. Esto es más simple de lo que parece y ahora vamos a quitar ya todos estos bártulos de en medio, que comienza la nueva temporada de Aquarius 4K. Nada, tengo trabajito aquí esta tarde, no hace falta que os grabe cómo se hace esto, porque ¿cómo se quita una alga filamentosa? Pues mirad, cogéis el dedito, lo metéis con la mano limpia y ya está, y se retira. Poco a poco esta alga es una alga que es muy fácil de limpiar y que ya sabéis, antes de echar antialgas, antes de estar con historias de estas, hay que equilibrar parámetros, chicos. No vale con vaciarle un bote de Fluoris Excel y ya está, y nos olvidamos del tema y nos pensamos que no van a salir más algas. Equilibramos parámetros, vemos que está generando este desequilibrio, que nos esté generando estas algas, retiramos las alguitas de forma manual que podamos, y las que no podamos, pues compensando parámetros, ya veréis como poco a poco se acaban yendo. Me gusta cómo está el tema, así que nada, vamos a darle caña a estos acuarios. Es eso, a modo resumen, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar en líneas generales que la técnica, o sea, todos los aparatos que tengamos en el acuario siguen funcionando correctamente, comprobar temporizadores, comprobar un poquito precisamente todos esos elementos que pueden fallar. Después hacemos cambios de agua, retiramos algas que hayan podido salir manualmente. Una vez que hayamos rellenado todos los acuarios con esa agua nueva, medimos parámetros y seguimos con nuestra rutina de abonado anterior a irnos de vacaciones. No hay que hacer nada más, alimentación exactamente igual a los pececitos. Si vemos que se han debilitado un poco, es recomendable utilizar alimentos ya un poquito más fuertes, un poquito de más calidad, como pueden ser artemia, como puede ser artemia congelada, larva de mosquito roja, gusano, microgusano de la avena, grindal, lo que queráis. Alimentos top, alimentos que fortalezcan al pez después de quizás unos días un poquito, pues eso, de bajona por falta de alimentación o lo que sea. Yo se lo dije bien claro a la persona que dejé encargada, sobre todo, de venir a echar un poquito de comida, que más vale que le falte a que le sobre, y a la vista está que no ha habido un exceso de alimentación en los acuarios. Me falta este acuario de aquí, y este acuario de aquí pues obviamente está perfecto, más allá de... Uy, por ahí veo una gambita corriendo. Más allá del asalvajamiento del acuario, no lo veo mal el acuario, pero sí, a ver, este acuario ya se nota que Paco se está cansando de este montaje, precisamente porque ahora mismo ya está, de hecho, sin CO2 y sin nada, o sea, simplemente voy abonando un poquito y ya está, pero sí, la Montecarlo aquí se ve que le va faltando nutriente, le va faltando CO2 y lo va notando. No lo sé, me pinta un agua negra bastante chulo en este acuario, pero no lo sé, dejarme pensarlo. De momento sé que aquí va a ir otro acuario y este ya veremos qué hacemos con él. Al tiempo, chicos, yo ahora me quedo recogiendo todo esto, empiezo con los cambios de agua y seguimos con la temporada Aquarius 4K. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Like, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto. ¿Dónde? Aquí en Aquarius 4K. Por cierto, la cámara, voy a poner los cables bien y tal, y la voy a dejar perenne porque siempre tengo que saber lo que está pasando en la habitación de Aquarius 4K. Nada más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, sed felices. Adiós.